Buenas tardes, camaradas. Primero que todo, quiero dar mis agradecimientos a la Unión Obrera Comunista Marxista Leninista Maoísta por brindarme la oportunidad de presentar en este acto este importante libro con una propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional. La Unión Obrera, desde su creación en 1998, por estatutos y en la lucha por la construcción de la nueva internacional comunista, con una línea general para su unidad y basada en el movimiento, en el marxismo, leninismo, maoísmo, que iría a la lucha de los explotados y oprimidos e instaurar el comunismo en toda la tierra. Y qué mejor haber escogido una fecha importante en la historia mundial del movimiento obrero, como es la conmemoración del 50 aniversario de la gran revolución cultural proletaria en China, liderada por el Partido Comunista de este país, e igual en conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento del camarada Mao Zedong. Siempre el movimiento comunista internacional ha tenido una lucha ardua contra sus enemigos, tanto al interior como al exterior del partido. Y es el problema de la unidad para delimitar campos con el oportunismo, lucha que ha sido histórica en nuestro movimiento y que con tanta razón, decía Lenin, la lucha contra el imperialismo es una lucha vacía y falsa si no va unida indisolublemente, si no va ligada a la lucha contra el oportunismo. Y que hoy, más que nunca, se hace necesaria en la lucha contra el revisionismo baquianista. Fruto de esta lucha enconada que se ha librado, aparece el primer programa que se llamó el Manifiesto Comunista, y que fue expuesto por Marx y Engels como encargo de la Liga de los Comunistas en ese entonces, y programa que sirvió de punto de lanza en la lucha contra el oportunismo, y que sirvió de inspiración asimismo a la Asociación Internacional de los Trabajadores, y programa que tuvo su práctica revolucionaria en la Comuna de París en 1871, y que, si bien es cierto, la Comuna no permaneció por mucho tiempo, sí se logró demostrar en esta oportunidad que el proletariado puede acceder al poder guiado por el marxismo e implantar la dictadura del proletariado, transformando la sociedad radicalmente. Después de la derrota de la Comuna,
se presenta la primera gran crisis del movimiento comunista internacional. Llegado el capitalismo a su fase imperialista, a su fase superior, y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el movimiento comunista internacional se divide a causa del oportunismo social chauvinista, que tras el argumento de defender la nación, de defender la patria, traicionó la causa de la clase obrera para abrazar la causa de la burguesía. Sin embargo, la clase obrera, el movimiento comunista internacional, en esa lucha contra el oportunismo, fue superada, y es cuando se logra y se lleva a cabo la victoria del proletariado en Rusia en 1917 con el triunfo de la Revolución Socialista. Sobre la derrota del oportunismo surge la Tercera Internacional o Internacional Comunista, el Partido Internacional de la Insurrección, que unió los destacamentos de la clase obrera de todos los países en torno a un programa revolucionario o línea general aprobado en 1929, programa que guió los combates de la clase obrera hasta la desaparición de la Internacional con motivo de la Segunda Guerra Mundial imperialista, y donde el proletariado, dirigido por los comunistas, le arrebató al campo imperialista el poderoso campo socialista. Pero la lucha contra el oportunismo históricamente ha sido una constante, y en este sentido llega la segunda gran crisis del movimiento comunista internacional. El avance en la construcción del socialismo, principalmente en Rusia y China, fue campo de la nueva batalla entre el oportunismo y el marxismo. Esta vez el revisionismo khrushchevista, que se apoderó del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, y del poder en Rusia, traicionó la revolución, renegó de los principios fundamentales del marxismo y empezó la restauración del capitalismo en la República de los Soviets. Sobrevino así la segunda gran crisis del movimiento comunista internacional. El Partido Comunista Chino, dirigido por el presidente Mao Zedong, encabezó una dura lucha contra el revisionismo khrushchevista que se había empotrado en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ya Khrushchev venía planteando que no era necesaria la dictadura del proletariado, que no era necesaria la violencia revolucionaria de la clase obrera para acceder al poder, para la revolución, sino que se lograba dentro de una transición pacífica, que no era necesario esa lucha abierta contra el imperialismo, sino que se podían conciliar y que se podía pasar al socialismo, según ellos, en una forma pacífica. Y esta fue una de las grandes batallas que tuvo que librar Mao y que está contenida precisamente
en el programa de los 25 puntos, en lucha contra esa posición revisionista, reformista de Khrushchev. Y este programa internacional de los comunistas va hasta la derrota del proletariado en China en 1976. Igualmente en China, el revisionismo, el oportunismo, venía dando la batalla también a las posiciones marxistas-leninistas. Y en 1976, después de la muerte del camarada Mao, sobreviene la tercera grande crisis del movimiento comunista internacional, de la cual no hemos podido salir. Y llega así la tercera gran crisis del movimiento comunista internacional, con la derrota de la revolución en uno de los países más grandes de la tierra, como lo fue China. Pero en esa lucha que necesariamente tiene que dar el movimiento comunista internacional, los partidos comunistas, marxistas, leninistas, ya maoístas, lo que se había ascendido con la instauración del socialismo en China, Mao eleva el marxismo al tercer hito, y de ahí que con esa gran revolución cultural proletaria en China surge el maoísmo, que le da un gran desarrollo al marxismo, como lo había hecho Lenin en la Unión Soviética en la práctica, instaurando el socialismo. Y en esta lucha que continúa, surge el movimiento revolucionario internacionalista, que se veía como el embrión del Centro Comunista Internacional para crear la nueva Internacional Comunista, que sin embargo fue igualmente malogrado por el revisionismo, que se encubrió en el seno de su comité, que guardó silencio cómplice frente a la traición de las revoluciones en Nepal a manos del revisionismo prachandista, que tiene su par en el revisionismo posmaoísta de la nueva síntesis de Avakian. De ahí que la desaparición del MRI, el Movimiento Revolucionario Internacionalista, profundizó la crisis, pero a su vez alentó la lucha contra el oportunismo silenciada en el MRI y obligó a los comunistas a desplegar la iniciativa para buscar un nuevo gran reagrupamiento con la mira puesta en la nueva internacional. Y la lucha por la unidad y por la organización de los comunistas, que es una responsabilidad de todos los partidos comunistas en el mundo, tiene que ver precisamente con lo que hoy nos tiene acá, la presentación de esta obra. Una propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional como aporte de la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista, pero que no es la única organización que en el mundo viene planteando esa necesidad de luchar
por un programa, por una organización, por la unidad del movimiento comunista internacional, sino que muchos partidos se vienen planteando igualmente esa necesidad que siempre los comunistas debemos tener de organizarnos internacionalmente para dirigir al proletariado hacia la revolución proletaria mundial, y que con la violencia revolucionaria derrocar el imperialismo e instaurar la dictadura del proletariado en todo el mundo. Y por eso hoy muchos partidos se reúnen, lanzan comunicados y poniendo en práctica igual el internacionalismo proletario, han apoyado la guerra popular que se viene dando en ese país asiático, igual como es la India, y en donde igualmente se pone de manifiesto la lucha contra el pacifismo que pregonaban esos partidos oportunistas encontrados en la Unión Soviética y en China, y que hoy en la India está demostrando que con la violencia revolucionaria del proletariado, guiado por el marxismo-leninismo, maoísmo, puede salir triunfante con el apoyo del internacionalismo proletario en esa revolución para instaurar allí también la dictadura del proletariado. Y como la Unión Obrera Comunista, desde su creación en 1998, en sus estatutos, había planteado la construcción de esa línea general para la unidad del movimiento comunista internacional, y que en días pasados envía una carta a todos los partidos comunistas del mundo hoy anunciando la próxima presentación de esta propuesta. Hoy en la revista Negación de la Negación número 5 se hace efectivo y se cumple ese propósito que se venía planteando desde 1990 desde la revista Contradicción. Entonces es una propuesta que no surge tampoco de un momento a otro, que no surge de la nada, sino de este libro, en donde se plasma esa formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional. Ha sido fruto de un trabajo arduo que incluso ha costado a la Unión echar atrás algunas de sus tareas internas, dar un viraje, precisamente para dedicarse a la confección de esta obra y darle un apoyo, contribuir al movimiento comunista internacional para que tenga esa línea y pueda dirigir bajo los principios del marxismo, leninismo, maoísmo al proletariado mundial hacia la victoria
y derrocamiento del imperialismo. Y que hoy más que nunca se hace necesario precisamente, y es uno de los objetivos de la obra, dotar al movimiento de un programa que deslinde campos con el oportunismo, como decíamos, con el revisionismo abastianista. Esta obra, que recorre todas sus páginas bajo los principios del marxismo, leninismo, maoísmo, ha sido presentada en 5 capítulos. El primero, el capitalismo imperialista. El capítulo 2, que trata sobre la revolución proletaria mundial. El capítulo 3, la dictadura del proletariado. En el capítulo 4, el marxismo y las corrientes oportunistas. Y en el último capítulo, las tareas de los comunistas. Dentro del primer capítulo podemos encontrar todo un contenido que viene desde el capitalismo. Se plantea lo que ha sido lo que es el imperialismo, la economía mundial, el sistema mundial de opresión y explotación y el lugar histórico del imperialismo. Sobre esto, pues no es el objetivo de hoy detenernos a plantear el contenido como tal, sino es dar a conocer la importancia en todos sus aspectos, en todo su contenido de esta obra para el movimiento comunista internacional en este momento histórico del imperialismo en su fase de decadencia, en su fase de descomposición, pero que como tal sigue dando zarpazos y sigue causando la destrucción, la opresión en el mundo entero, en diferentes países, explotando y oprimiendo no solamente al proletariado, sino a los países oprimidos. En el segundo, aparte que las contradicciones mundiales del imperialismo, pues contrario a lo que dicen algunos de la hegemonía de un sistema imperialista, no es solamente esa situación de un imperialismo solamente, sino de todas las potencias imperialistas y potencias imperialistas en lucha constante por la supremacía y en lucha por el saqueo y por la dominación en toda la tierra.
Y hoy un sistema que entra en su agonía, con una contradicción principal en la actualidad, la contradicción entre el proletariado mundial y la burguesía mundial. Igualmente, resalta el tipo de países, la distinción esencial: países imperialistas y países oprimidos. El parasitismo imperialista, que vive precisamente a costa de saquear las riquezas de los países oprimidos. Plantea igualmente en este capítulo cómo se da el desarrollo del capitalismo en los países oprimidos, una de las discusiones álgidas que también se afronta en todos los países, y que por eso se plantea como uno de los puntos importantes en esta importante obra, en este libro que lanza la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta. En el capítulo 2, la Revolución Proletaria Mundial, se esbozan varios aspectos, y siempre la revolución vista desde el punto del marxismo, leninismo, maoísmo. Y que la revolución es la necesidad de un desarrollo social, la revolución del proletariado, y una lucha contra la teoría revisionista de las fuerzas productivas. Un segundo aspecto, la nueva era de la Revolución Proletaria Mundial, en donde el primer punto de este ordinal resalta la fase imperialista del capitalismo. Con la fase imperialista del capitalismo caducó la revolución burguesa. Es decir, que lo que hoy en día se da ya no son esas luchas de liberación nacional, sino que tiene que estar presente, es la lucha revolucionaria para ascender o para la construcción del socialismo. En otra aparte destaca las dos grandes corrientes de la Revolución Proletaria Mundial. Otro, las llamadas olas de la Revolución Proletaria Mundial, en donde se plantea igual una lucha contra esa frase de olas que no es una frase, sino que hoy no es de olas, sino que es la era de la Revolución Proletaria Mundial. Y en otra parte de este punto se plantea el imperialismo como blanco mundial de la revolución proletaria.
Un tercer punto de este capítulo plantea la lucha de clases y lucha nacional. Y en este aspecto resalta la revolución y la economía mundial. El problema nacional de la fase imperialista del capitalismo contra el enfoque oportunista del problema nacional, la autodeterminación en la época del imperialismo, contra el oportunismo en la cuestión de la autodeterminación, la relación entre la lucha de clases y la lucha nacional, contra la teoría oportunista de la fusión de la lucha de clases y la lucha nacional. Un cuarto aspecto: la experiencia histórica de la Revolución Proletaria Mundial en donde se resalta entonces la valoración de la experiencia histórica que se ha manifestado desde la Comuna de París en 1871, donde por primera vez la clase obrera por asalto se toma el cielo, a decir de Mao. La Revolución de Octubre, o la Revolución Bolchevique, más comúnmente conocida en el mundo del movimiento comunista internacional, en 1917, dirigida y que salió triunfante bajo la dirección del Partido Comunista Marxista-Leninista en ese entonces ya. La Revolución de Nueva Democracia en China. Y allí, donde igual dentro de esa Revolución de Nueva Democracia, Mao da un gran avance al marxismo, construyendo dentro de esa Revolución de Nueva Democracia la gran revolución cultural proletaria en 1966, y que hoy precisamente está cumpliendo el aniversario número 50, y que en honor a él, a esta gran fecha, precisamente se da este acto, como ya se había reseñado desde un comienzo. Y se resalta en este cuarto punto cómo la revolución proletaria puede triunfar en un solo país. Y eso se demostró precisamente en la revolución bolchevique, en la revolución rusa, y nuevamente en la revolución china. Quinto aspecto: la revolución en los países oprimidos. Contempla también varios puntos, como son la revolución en los países oprimidos semifeudales, el deslinde con el oportunismo en la cuestión de la revolución en los países oprimidos, la revolución en los países oprimidos, predominantemente capitalistas, la revolución socialista y el movimiento revolucionario antiimperialista en los países capitalistas oprimidos, la confluencia de las dos grandes corrientes de la revolución proletaria mundial
en los países capitalistas oprimidos. Las erróneas concepciones sobre la revolución en los países oprimidos. Un sexto punto, la revolución en los países imperialistas, y que consta también de varios apéndices, como son la necesidad de la revolución proletaria en los países imperialistas, la escisión del movimiento obrero, el régimen de gobierno en los países imperialistas, la crisis, la guerra y la revolución, el movimiento espontáneo de masas contra el capitalismo, el internacionalismo proletario y contra la falsificación del internacionalismo. Un séptimo punto que trata la violencia revolucionaria y la misión histórica del proletariado. Y que tiene también diferentes apéndices, entre ellos la violencia, la revolución violenta, una ley universal de la revolución proletaria, viejas y nuevas teorías de la transición pacífica y el fin de conquistar el poder, las formas de lucha y su deformación oportunista, la acumulación de fuerzas, la guerra popular, las leyes particulares de la guerra popular, partido, ejército y frente, y contra las deformaciones oportunistas de la guerra popular. El capítulo tercero, sobre la dictadura del proletariado, y consta de los siguientes apartes: la lucha de clases y la dictadura del proletariado, el nuevo tipo de estado de dictadura del proletariado en su forma y contenido, las leyes de la lucha de clases en el socialismo, las derrotas del nuevo estado de dictadura del proletariado, la experiencia histórica, que ya se reseñó anteriormente, las organizaciones de masas en el sistema de la dictadura del proletariado, la construcción del socialismo, el partido y la dictadura del proletariado. El capítulo cuarto, es el marxismo y las corrientes oportunistas, con sus apartes: el oportunismo, imperialismo y oportunismo, lucha entre el marxismo y el oportunismo en la actualidad, la base social del oportunismo, el oportunismo en filosofía. Y el capítulo quinto, que trata ya las tareas de los comunistas, con varios puntos, entre ellos sobre el balance histórico de la construcción de la Internacional Comunista, papel, méritos y colapso del movimiento revolucionario internacionalista,
por una nueva internacional comunista, instrumento principal de la revolución proletaria mundial. El partido, donde contemplan varios apartes, como el partido y la internacional, el partido y la revolución, trabajo abierto, trabajo clandestino, el partido y la lucha de líneas, el partido y los sindicatos, el partido y la prensa, quinto, papel de los jefes en relación al partido, la clase y las masas. Una parte que trata sobre Stalin como jefe de la revolución proletaria y maestro del proletariado mundial. Punto 6 de este capítulo: las tareas generales de los comunistas. 7. Las tareas particulares de los comunistas en los países imperialistas. Y 8. Las tareas particulares de los comunistas en los países oprimidos. Esto es, compañeros, camaradas, amigos, todo el contenido de esta obra que hoy se ha presentado ante ustedes, los aquí presentes, y a los camaradas de otras regiones que están siguiendo a través de los medios digitales este acto. Y que es necesario resaltar, como lo hemos podido ver a lo largo de la exposición, cómo fue un trabajo concienzudo, muy pensado, en donde la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta tuvo en cuenta toda una serie de detalles, no se ahorró esfuerzos en la investigación para que este contenido, para que esta propuesta de formulación de una línea general para la unidad del movimiento comunista internacional pueda aportar en gran forma a la elaboración de un programa internacional y a la construcción de ese centro internacional de dirección para el proletariado mundial. Por eso, teniendo en cuenta estos aspectos importantísimos, es necesario, y hago el llamado, para que este libro, esta obra, que como se ha dicho no es una obra común de literatura, no es una obra de un académico, sino que es una obra para el proletariado, nos sirva en todo momento
de estudio y que se transforme en un libro de cabecera para estarlo investigando, para estarlo estudiando, porque es la guía hacia esa nueva internacional comunista que requiere el proletariado. Este es entonces, camaradas, el compendio de este libro que tienen en sus manos y que esperamos es que todos tanto los asistentes a este acto como todos los comunistas, tanto de Colombia como del mundo, y sobre todo para el movimiento comunista internacional, contribuya a esa necesidad urgente, histórica que tenemos hoy, de construir ese centro internacional y superar la crisis que nos ha venido azotando y que nos tiene hoy huérfanos de una dirección internacional que dirija al proletariado como se ha venido sosteniendo a través de este evento en su lucha revolucionaria, y que a través de la violencia revolucionaria basada en todo momento en el marxismo, leninismo, maoísmo, se derroque ese enemigo que ha venido arrasando con las dos fuerzas principales o con las dos fuentes principales de riqueza, como son la naturaleza y la fuerza de trabajo de la humanidad, arrasando con todo, y que, como se ha venido planteando, si el proletariado a nivel internacional no da su lucha por transformar la sociedad, se está corriendo el riesgo de una tercera guerra mundial que viene caminando, que viene andando, que la están llevando a cabo en una forma cruenta, pero no abierta todavía. Las diferentes potencias con el fin de repartirse en un mundo ya repartido, pero que para salvaguardar sus economías requieren de esa guerra y seguir sumiendo al mundo en esa situación de miseria, de explotación de sangre,
que hoy el imperialismo o las diferentes potencias vienen haciendo en diferentes países del mundo. Pasando por Irak, por Libia, hoy Siria, que por la disputa, por sus recursos y por su sitial estratégico, están masacrando a un pueblo. Y en donde la única solución para evitar todo este derramamiento de sangre tiene que ser a través de una revolución. Pero que, como decimos, hemos venido sosteniendo, la crisis del movimiento comunista internacional, por esa falta de un centro de dirección, no se ha logrado aún llegar a ese objetivo. Pero que seguimos en lucha. Y precisamente este aporte, esta contribución que hoy la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta hace, sea un punto, una luz, para dar ese salto en la historia y se pueda cumplir con ese objetivo, con esa necesidad imperiosa de dotar al movimiento de ese centro internacional, que hay que recalcarlo, que dirija al proletariado en su lucha y el derrocamiento del imperialismo y la construcción del socialismo en toda la tierra. Por eso se espera que este libro que tienen en sus manos, que se ha entregado, lo estudiemos a fondo, porque aquí está contenido punto por punto, página por página, todo el qué hacer. Siempre guiados bajo los principios del marxismo, leninismo, maoísmo, en lucha contra esas posiciones oportunistas, hoy en lucha contra el abaquianismo, contra las posiciones de centro que no son más que un apoyo en realidad al imperialismo, a la burguesía de todos los países. Por eso, camaradas, este libro debe convertirse para todos en un libro de cabecera, porque, como decíamos al comienzo, no es un libro común, no es un libro de literatura, es un libro que impulsa la lucha, que nos tiene que sacudir a todos. Para esa lucha incansable en contra de los enemigos de clase. Porque hoy más que nunca esta lucha de clases está en el escenario internacional. Y con esta propuesta de formulación, que, como decimos, es una propuesta, pero sí contribuya para la unidad, para la reorganización del movimiento comunista internacional.
Proletarios del mundo, unidos, como fue la voz que lanzara Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, el primer programa de la revolución. Y hacia una nueva internacional basada en el marxismo, leninismo, maoísmo, adelante. Gracias, camaradas.